Recuerdo cuando antes de venir a los caminos de Dios, I remember before coming to the path of God, me encantaban las películas de miedo, I used to love horror movies, las películas de terror, y me las veía todas. and I would see them all. Toda película que salía, Every movie that came out que era de miedo, de that terror, was scary or horror, yo era el primero de estar allá para poderla ver. I was the first one there to see it. Después entendí que todas esas cosas te afectan Then I understood all those things they espiritualmente. affect you spiritually. En muchas ocasiones pueden abrir On puertas many occasions they can open doors. y realmente es algo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Truly is something God doesn't want us to do. Y eran muchas imágenes de terror, And it was a lot of horror imágenes de miedo. images that scared you. Y muchas personas les gusta esa clase de And many cosas. people like those kind of Les things. gusta sentirse un poquito de They temor, like to feel a little bit un of poquito de fear, miedo. scared a little bit. Muchos pues tal vez lo disfrutan de una o de otra Many manera. perhaps enjoy in one way or another. Hoy les quiero hablar precisamente sobre esto, Today I want to speak precisely about sobre esas imágenes about those images que vienen desde lo más profundo y oscuro del demonio. that come from all the darkness and death of demons. Y esto debe ser una advertencia para nosotros. This should be a warning to us. Entonces quiero que me acompañen al libro de Ezequías, So join me Ezequiel, in the book of Ezekiel, capítulo 8, versículo 1 al 12. chapter 8, verses 1 through 12. La tarea es que en esta noche ustedes puedan leer todo el resto del capítulo, The homework is that tonight you read all the chapter. porque vamos a estar hablando de este capítulo durante las próximas semanas. We'll be speaking about this chapter during the next few Entonces weeks. ustedes me pueden ayudar leyendo el capítulo. So you can help me by reading the chapter. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, al aspecto de bronce refugiente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por el pelo de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, que provocaba a celos. Y aquí, allí estaba la gloria de Dios, de Israel, como visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves los que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel. He aquí, para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y le llevó a la entrada del atrio y miré. Y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las maldades, abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jasasías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Amén y amén. Amen and amen. Esta es una visión que Dios le da al profeta Ezequiel. This is a vision God is giving to prophet Ezekiel. El profeta Ezequiel era un profeta tremendo, poderoso de Dios, Prophet Ezekiel was tremendous, powerful from God.
que Dios lo usaba para hablarle a su pueblo de muchas maneras. God used him to speak to his people in many ways. En una ocasión Dios le habla y le dice al profeta On one occasion, he speaks to the prophet que él tiene que estar acostado de lado that he should be laying on his side durante 395 días, for 395 days, acostado por un solo lado. laying on one side. alone. Después de 395 After días, 395 days, se volteó y se acostó 40 días más por el otro lado he turned to the other side and laid there for 40 para more days hablarle al pueblo de Israel. to speak to the people of Israel. En una ocasión Dios le dijo que se dejara crecer el pelo y la On barba, one occasion, the Lord asked him to grow his y hair and después beard, le dijo que se la cortara then told him to cut it, y que cogiera ese cabello y lo tirara al viento to take that hair and throw it in the wind, para hablarle al pueblo de to Dios. speak to the people of God. En una ocasión Dios le dijo al profeta Oseas On one occasion, he told Hosea que se casara con una prostituta, una ramera, to marry a prostitute y que tuviera hijos con ella, and to have children with her, sabiendo que esa mujer le iba a ser infiel. knowing that woman would be Y unfaithful de to esta him. forma Dios le estaba hablando al pueblo de In Dios. this way, God was speaking to God. Entonces Dios tiene maneras So God muy, has muy particulares de hablar a su pueblo. very particular ways of speaking to his people. Utiliza formas, historias, maneras He uses ways, stories para enfatizar un punto, to emphasize a point, para enseñar algo to teach something, y para que nosotros entonces estemos atentos. and so we could be attentive. Ahora utiliza al profeta Now he uses a prophet. y el profeta está sentado en su casa The prophet is sitting in his house. y alrededor de él hay unos líderes de Israel Around them are leaders from Israel, donde probablemente les está enseñando, where probably he's teaching them. los está guiando, He's guiding them. y en ese momento dice que viene la mano de At Dios the time, sobre it él says the hand of God falls on him. y él ve una figura como de un hombre. He sees a figure of a man. Dice que de aquí para abajo From here down, era como fuego it was like fire. y de aquí para arriba era como un resplandor, From here up, it was shining. y la imagen era como de bronce. The image was kind of bronze. Bronce en la Biblia Bronze in the Bible es simbolismo de juicio. symbolizes judgment. Entonces cuando nosotros vemos la palabra bronce, When we see the word bronze, inmediatamente entendemos que eso significa juicio. immediately we understand that means judgment. Quiere decir que Dios está juzgando algo o alguien. God is judging something or someone. Y él ve esta visión, And he sees the vision, pero esa visión él no la ve ahí, but the vision he doesn't see sino it que there. dice la palabra The word says, que el Espíritu de the Dios Spirit of God lo cogió por el pelo grabbed him by the hair, y lo levantó y lo dejó en medio de la tierra y el cielo. lifted him and put him between earth and Imagínense, heaven, para que él tuviera una completa y total visión for him to have a complete and total de vision lo que Dios le está hablando. of what God is speaking O of. sea, si Dios no le da o el profeta no entiende esta visión, If God, the prophet doesn't understand this visit, es porque entonces hay algo que no está bien. then something's not right. O sea, Dios lo levanta de una manera sobrenatural God lifts him in a supernatural way. porque Dios habla a través de sueños y habla a través de God visiones. speaks through visions and dreams. Ese es el lenguaje de Dios. That's God's language. Por eso él dijo en los postreros días, That is why he said in the last days, derramaré de mi I espíritu will pour out of my sobre spirit toda carne, over all flesh. y los siervos y las siervas And the servants recibirán y hablarán en nuevas lenguas, will receive and speak in new tongues. los jóvenes tendrán The visiones youth will have visions, y los ancianos tendrán sueños. and the elders will have dreams. Entonces la forma de Dios hablar The way of God to speak, o el lenguaje de or Dios God's language, es a través de sueños y de is visiones. through dreams and visions. Es como Dios habla. That's how God Él habla speaks. también, obviamente, a través de su palabra. Obviously, he also speaks through Y his word. dice que lo lleva en esa visión It says he takes him to that vision, y lo lleva al templo. takes him to the temple. ¿Dónde estaba en este momento el profeta? Where was the prophet at this moment? El profeta estaba en Babilonia The prophet was in Babylon porque les estaba profetizando because he was prophesying al pueblo que había sido llevado cautivo to the people that were captive de la tierra de Israel, from the land of Israel, habían sido llevados cautivos a Babilonia. had been taken captives to Babylon. El problema era The problem was, que en ese tiempo habían otros profetas, in that time there were other prophets, falsos profetas, false prophets, que estaban profetizando, that were prophesying. les estaban diciendo a la gente, al pueblo, They were telling the people, no se preocupen, don't worry, estén tranquilos, be calm. que esto que ustedes están pasando, What you're going through, este tiempo, esta cautividad, this time, this captivity, es por un corto tiempo. is for a short time.
eso no era verdad. That wasn't true. Y la gente quería escuchar eso. And the people wanted to hear that. Porque a nosotros nos gusta escuchar We like to hear todas las cosas que son de bendición y de prosperidad the things that are of blessing and y de prosperity salir adelante and to move forward y de poder alcanzar y tener victoria. and to be able to reach victory. Y eso es bueno y es necesario. And that's good and that's necessary. Pero también hay otra parte, There's another part. que es la parte espiritual, It's the spiritual part. que Dios quiere que dentro de nosotros That the Lord wants within us. pueda haber cambios reales Be a real change en nuestras vidas. in our lives. Que no continuemos como éramos antes, That we don't continue the way we were sino before. que la gente pueda ver el cambio en But nosotros. that people could see the change Que in ya no us. somos los mismos que antes éramos, That we are not the same. sino que ahora pensamos But diferente, now we think differently. vivimos diferente, We live somos differently. diferentes, We are different. porque somos hijos e hijas del Dios Because Todopoderoso. we are sons and daughters of all-powerful Porque God. Dios nos ha impactado Because God has de impacted us una manera tan poderosa in such a powerful way que ya es imposible volver atrás y ser lo que antes that it's éramos. impossible to go back and be what we once were. Este es el testimonio que la gente tiene que ver. That is the testimony people have to see. El cambio de lo que Dios ha hecho en nuestras The vidas. change of what God has done in our lives. Entonces Dios lo lleva So God takes them y lo lleva al templo. and takes them to the temple. Y dentro del templo lo lleva hacia el atrio And within the temple there is an Athara y le muestra and shows una imagen an image de celo. of zeal. Imagínese, una Ashra. imagen jealousy, An image of jealousy. una imagen de celo. An image of jealousy. ¿Usted cómo se imaginaría una imagen de celos? How do you imagine an image of jealousy? No levante su mano, Don't lift your hand. pero aquí hay una persona celosa. Is there a person that's No levante jealous? su mano. Don't lift your hand. Algunos dirían, sí, el gordo que tengo a mi lado. Many can say, yes, the Pastor, fat one mírenlo. that's next to me. Entonces, ¿usted cómo se imagina So how do you imagine una imagen de celo? an image of jealousy? Si yo le digo a usted cómo se imagina unas vacaciones, How do you imagine a vacation? y yo le digo a usted, imagínese una playa I tell you, imagine a beach, con arena blanca, white sand. imagínese el mar color azul, Imagine the ocean, blue color, transparente, transparent. imagínese unas palmeras, Imagine palm trees ¿no es cierto? Y el Right. sol, and the sun, y que usted no ve ni una nube, and you don't see one sino cloud. un cielo azul Blue hermoso. skies, beautiful. Esa es una imagen That is an image de una isla, of an island, de unas of vacaciones, vacations, de estar tranquilos, Of being relajados, calm, relaxing, disfrutando. enjoying. Esa es una imagen. That is an image. Pero si yo le dijera a usted, imagínese una imagen de celos, But if I tell you, imagine an image of jealousy, ¿qué se imaginaría usted? what would you imagine? Sería difícil. It'd be difficult. Sin embargo, Nonetheless, dice que Dios le mostró una imagen it says God showed him an image de celos of jealousy. que estaba a la entrada del atrio, del altar de At Dios. the entry of the atrium, the O sea, altar of God. que no había forma There was no way que la gente no pudiera entrar y ver la imagen de for celos people to enter and not see the image of jealousy antes de entrar al atrio, al altar, a before adorar a Dios. entering the atrium, the altar, to ¿Y worship qué God. son celos? What's jealousy? ¿Qué realmente es celos? What really is jealousy? Celos es realmente inseguridad. Jealousy is insecurity. Una persona que es insegura A person that's insecure es una persona celosa, is a jealous person, sea hombre whether it be a o sea man mujer. or a woman. Vive inseguro de sí mismo, They're unsure of themselves. vive insegura de sí They're misma. insecure of themselves. Pero ¿qué pasa si esto? But what happens ¿Qué if pasa this? si me lo quitan? What happens if they take ¿O her qué away? pasa si me la quitan? What if they take her away? ¿No es cierto? Entonces tenemos celos So we're jealous, tal vez de la pareja, maybe of your partner. tenemos celos tal vez del We're negocio, jealous maybe of the business. tenemos celos tal vez del ministerio Jealous maybe of the ministry o de los hijos. or the children. Hay muchas formas o maneras There de are many experimentar o sentir Forms celos, to experience or feel jealous. pero en realidad los celos es In inseguridad. reality, jealousy is insecurity. Entonces la inseguridad Insecurity te lleva leads you a tú no buscar a Dios, to not seek God, sino buscar otras formas y but maneras to look for other forms of de ways reemplazar a Dios, to replace God, porque no estás seguro que Dios te puede ayudar. because you're not sure God can help you. No estás seguro que Dios es todopoderoso. You're not sure God is all powerful. No estás seguro que Dios todo lo puede You're hacer. not sure God can do it all. Entonces la inseguridad So insecurity
ese miedo, ese temor, that fear, esos celos that jealousy estaban delante del trono de was Dios. before the throne of God. Eso es lo que Dios le muestra a él ahí. This is what God shows him there. Dice, esto es lo que mi pueblo He says, this is what my people están haciendo. are doing. Tienen imágenes que ellos idolatrizan. They have images they're idolizing. Son idólatras. They're idolaters. Tienen otros dioses They have other gods. que no soy yo. That's not me. ¿Me están entendiendo? Are you getting it? Pero no termina ahí. It doesn't end there. Le dice, ¿ves esto? He says, do you see Le this? dice, ahora te voy a mostrar algo peor. Now I will show you something worse. Peor que la idolatría. Worse than idolatry. Esto era algo que era visible. This was something visible. Algo que se podía ver. Something that could be seen. Una imagen An image que estaba de celos of jealousy antes de la entrada del atrio o del altar de Dios. that was before the entrance of the, Entonces, the altar of God. Eso se podía ver. So this could be seen. Hay cosas que tú puedes ver, There are things you can see. cosas que son obvias. Things that are obvious. Tú puedes ver el comportamiento de una You persona, can see somebody's behavior. cómo se comporta. How they behave. ¿Es una persona que tiene mal genio A person with a bad mood, o es una persona que tiene una buena actitud? or do they have a good attitude? ¿Es una persona que habla la palabra de A Dios person that speaks God's word, o es una persona que se queja, or a person that complains, que es negativa, that's negative. que todo le parece mal, Everything seems bad. que nada es bueno o Nothing is suficiente? good or enough. Entonces tú puedes ver cosas, So you can see things. tú puedes ver un You edificio, can see a building. tú puedes ver una casa, You can see a house. pero hay otras cosas que tú no puedes But ver. there's other things you cannot see. Hay otras cosas que pueden estar ocultas Other things that could be hidden. y que tú ni siquiera te das cuenta que están And you ahí. don't even realize they're there. Entonces Dios le dice al profeta, So God tells a prophet, te voy a mostrar algo peor que esto, I'm going to show you something worse than algo this. peor que la inseguridad, Something worse than que los insecurity miedos, and fears que los and celos. jealousy. Te voy a mostrar algo I'm going to show you something que tú no vas a creer. that you will not believe. Entonces le muestra una pared He shows him a wall. y en la pared le muestra un hueco. In the wall there's a hole. Esto es en la visión que Dios le está This dando. is the vision God is giving Y him. le dice a él que abra o que cabe en ese hueco. Tells him to dig in that hole. Entonces él empieza a trabajar. He begins to work. Él empieza a cavar en ese hueco. Begins to dig. Y después de hacerlo, After doing so, se encuentra una puerta. he finds a door. Y Dios le dice, abre esa puerta. God says, open the door. Y cuando él la abre, And when he opens él it, encuentra ahora el atrio donde estaban los otros dioses. now he finds the atrium with the other gods. Dice que habían It reptiles, says there were reptiles, bestias, beasts, animales animals, abominables. abominable. Y encima de eso, en las paredes, Even on top of that, on the walls, habían figuras de los dioses there were figures of the gods que los hijos de Dios that the children of adoraban. God worshipped. Este lugar This place que Dios le muestra that God shows him y que le da la oportunidad de abrir una puerta and gives him the opportunity to open a door era la mente del pueblo de Dios. was the mind of the people of God. Ahora el profeta podía ver, Now the prophet could see. podía entrar He could enter a la mente de las the personas, minds of the people, de los hijos de Dios. of God's children. Imagínate que alguien pudiera saber lo que tú piensas, Imagine someone could know what you're thinking, lo que tú estás pensando, lo que tú has pensado. what you're thinking or thought of. Muchas veces ese es un lugar tal vez seguro, Many times that it's a safe place. porque maybe. la gente piensa, dice, nadie me escucha, People think and say, nobody hears me, nadie me ve, nobody sees me, nadie sabe lo que yo no pienso, one knows what I'm thinking, nadie sabe lo que yo no siento, one knows what I'm feeling, nadie conoce mis intenciones. nobody knows my intentions. Pero Dios le muestra al profeta But God shows the prophet que Dios sí ve el corazón y la mente de su that pueblo. God does see the heart and the mind of his Y people. eso es lo que él le muestra. That is what he shows him. Le muestra a los ídolos, He shows him the idols la idolatría que hay Idolatry en medio del pueblo de Dios. that is in the midst of the people of God. Entonces él puede ver So he can see iras, anger, rabias, bitterness, enojos, anger, falta de perdón, lack of forgiveness, ¿no es cierto? Right. Muerte, death, pornografía, pornography, laxivia, lust, lujuria, lust, todas estas cosas all these things que son abominación delante de los ojos de are an Dios. abomination before God's eyes. Y estaban ahí para que el profeta las pudiera ver. They were there so the prophet could Y see le them. dice, esto es lo que ellos están pensando He says this is what they're thinking en su corazón. in their heart. En otras palabras, In other words,
hay un problema serio en la mente de las personas. There's a serious problem in the people's minds. Y ahí es donde el enemigo sabe y empieza a trabajar. That is what the enemy knows and begins to work. Porque él sabe que si él controla tus He pensamientos, knows that if he controls your thinking, que si él puede controlar tu mente, if he could control your mind, controla toda tu vida. he controls all your life. Estás bajo el poder You're under the y el power dominio del enemigo. and dominion of the enemy. Si el enemigo puede controlar tu mente If the y enemy tus pensamientos. Can control your thoughts and your Ahora, mind. Satanás Satan no puede conocer tus pensamientos, doesn't know your thoughts, pero él sí puede but he can llevarte a que tú pienses lo que él quiera lead you to que think tú pienses. what he wants you to think. En otras palabras, él no los conoce, In other words, he doesn't know them. él no tiene el poder ni el derecho de entrar en tus He doesn't have pensamientos, the power or right to enter your thoughts. pero él sí puede hacer que tú pienses lo que él quiere que tú But he pienses. can make you think what he wants you to A think. través de las situaciones, Through the situations, a través de la falta de fe, through the lack of faith, de la incredulidad, unbelief, de la idolatría idolatry, y de la desobediencia. and disobedience. Entonces, de esa forma, In that way, manipula tus he pensamientos. manipulates your thoughts. Y si manipula tus And if he pensamientos, manipulates your thoughts, manipula toda tu vida. he manipulates all your life. Alguien le puede dar un fuerte Can aplauso al somebody Señor. give a strong applause to the Lord? Lo interesante de esto Interesting thing about es this. que no solamente le muestra la imagen de celos, Not only does he show the image of jealousy, no solamente le muestra a los otros dioses falsos, not only does he show the other false gods, sino que en medio de todo eso but in the midst of all of this está la gloria de Dios. is God's glory. Dios no se había apartado. God had not departed. Dios es tan bueno y tan misericordioso God is so good and merciful. que aun cuando nosotros le fallamos, Even when we fail him, cuando nosotros no somos buenos, when we are not good, cuando vivimos en idolatrías, when we live in idolatry, cuando tenemos otros dioses, when we have other gods, Dios sigue siendo fiel y verdadero is still faithful and real. y se para al lado de nosotros esperando el momento And stands next to us, waiting for the en que moment nosotros entendamos que necesitamos volver al verdadero y único Dios. that we understand we have to go to the real and true En otras God. palabras, hay esperanzas. In other words, there's hope. Hay esperanzas There's hope que Dios tiene para ti, that God has for you, pero hay que hacerlas hoy. but you have to do them today. Hace unos días atrás A few days ago, escuchaba de un cantante muy famoso, yo no lo heard conocía, about a famous singer. I didn't know him. y según tengo entendido, esta persona murió en un accidente de una avioneta. Understand he died in a plane accident. Y veía un video de este joven I watched a video about this young donde guy él conocía de where Dios he knew about God. y él sabía que él tenía un llamado de Dios. He knew he had a calling from God. Entonces él había dicho algo así: He has said something yo like this. entiendo que Dios me llama I understand God is calling y me, que yo voy a terminar un día sirviéndole a Dios. and one day I will finish serving Entonces God. le hice una promesa a Dios So he made a promise to que a God. los 35 años de edad When he was 35 years old, yo volvería a cantar y a servirle a Dios. start singing and serve A los God 35. at 35. Esos fueron sus planes, Those were his plans, pero murió hace unos días but atrás. he died a few days ago. Entonces los planes de Dios son unos God's plans are one, y los planes de nosotros son our otros. plans are another. Entonces tenemos que acogernos a los planes de Dios. We have to go with God's plans. No esperar hasta mañana, Not wait till tomorrow. porque el día de mañana no está prometido para nadie. Tomorrow isn't promised to anyone. Tú piensas que el día de mañana está prometido para You ti, think tomorrow is promised to you. pero el día de mañana está prometido para nadie. Tomorrow is Por promised eso to la Biblia anyone. dice: hoy es el día que ha hecho Jehová. That's why the Bible says today is the day Hoy the Lord has made. yo debo de Today, hacer lo que tengo que I hacer. will do what I have to do. Si me tengo que arrepentir, me voy a If I arrepentir. have to repent, I will repent. Si tengo que pedir perdón, voy a pedir If I have perdón. to ask for forgiveness, I Pero will ask voy for a hacer lo forgiveness. que debo de hacer hoy. But I will do what I must do today. Hace 8 días, 8 days ago, alguien me habló ahí, someone spoke to me exactamente there, ahí, exactly there, y me comentó de la muerte de un ser querido. commented about a loved one that Y died. me dijo: pastor, tengo dolor por la muerte de mi papá. I said, Pastor, I'm in so much pain for my father's death. Mi papá acaba de morir My father just died. y es un dolor horrible. It's a horrible pain. Pero hay un dolor más grande que But ese. there's a greater pain than that. Y ese dolor es de no haber hecho lo que yo debía de hacer. That pain is because I didn't do what I should have done. Tuve
una circunstancia con mi papá. I had a circumstance with my father. Habían pasado 2 años que yo no le hablaba. 2 years went by without me speaking. Me to him. vine para este país. I came to this country. Ahora regreso a Colombia. Now I go back to Y Colombia. le dije a mi papá, papá, cuando llegue, I told my dad, when I arrive, vamos a hacer las paces. we're going to make peace. Te voy a invitar a comer. I'll invite you to eat. Vamos a salir We juntos. will go out together. Y vamos a hacer las cosas que no hicimos antes. And we're going to do things we didn't do before. 3 días antes de él viajar, su papá murió. 3 days before he traveled, his father died. En otras palabras, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer hoy. In other words, you have to do what you have No to do today. puedes tomarte el lujo de dejarlo para You mañana. do not have the luxury to wait till tomorrow. El faraón Pharaoh estaba lleno de una plaga de was ranas full of plagues with frogs por todo lado. all over. Y Moisés le dijo, faraón, Moses said, Pharaoh, ¿cuándo quieres que ore por ti? when do you want me to pray for you? Él le dijo, mañana. He said, tomorrow. Personas que dejan todo para mañana. People leaving everything for tomorrow. Mañana, mañana. Tomorrow. Mañana no está garantizado para nada. Tomorrow is not guaranteed for anyone. Hoy es el día que ha hecho Jehová. Today is the day the Lord has Dele made. ese fuerte Give aplauso that al strong Señor. applause to the Lord. Entonces Dios le muestra So God shows him la mente de las personas, people's minds, lo que hay en ellos, what's in them, lo que está, una batalla que hay en sus a mentes battle in their minds de idolatría. of idolatry. Esta misma batalla The same battle la tuvo que enfrentar Jesús. Jesus has to face. Cuando venían personas y le decían a él, When people came and told him, nosotros no somos malos, we're not evil, nosotros no adulteramos. we're not adulterers. Entonces Jesús les dijo, So Jesus said to them, mas yo os digo una cosa más. but I'll tell you one thing. Yo te digo una cosa más. I tell you one more Si thing. tú miras una mujer If you see a woman, y tú la miras y la deseas en tu mente, you see her and desire her in your minds, estás pecando. you're sinning. En otras palabras, el pecado no es ni siquiera hacerlo, In other words, sin is not to do it. es aún pensarlo. It's thinking it. Porque si tú lo Because piensas, if you think it, ya está en tu corazón. it's already in your heart. El problema está en la mente. The problem is in the mind. Ya está aquí. It's here. Lo que estás buscando es la oportunidad, la forma o la What you're manera, looking is for the opportunity or the de way hacerlo. of doing it. pero ya está But it's already en la mente. in the mind. Por eso el enemigo quiere controlar y manipular tu mente. That is why the enemy wants to control, manipulate your mind. ¿Qué es lo que tú piensas What you're thinking y qué es lo que tú crees? and what you believe. Lo que tú piensas y lo que tú What you crees think and believe son dos cosas are diferentes, two different things, pero van a la par. but they go together. Porque lo que tú crees Because what you think, es de la manera en que tú actúas y que tú piensas. it's the way you act and think. Tú actúas como tú You piensas. act how you think. Si tú eres un hombre o eres una mujer de fe, If you're a man or woman of faith, tú vas a actuar en fe. you're going to act in Le faith. vas a creer a Dios. You will believe Te God. vas a mover en fe. You will move in faith Porque tú piensas en reino. because you think of Tú kingdom. eres una persona de fe. You're a person of faith. Pero si es una persona que tienes miedo, But it's a person that's scared, temor, worries, inseguridades, insecurities. nunca te vas a mover. You will never move. Porque ¿qué pasa si? Because what if? ¿Qué pasa si no me va bien? What if it doesn't work out? ¿Qué pasa si las cosas fallan? What if they fail? ¿Qué pasa si las cosas no se dan? What if things don't happen? Yo te digo, ¿y qué pasa si Dios te bendice? And what happens if God ¿Qué blesses pasa you? si Dios abre las What happens puertas? if God opens the ¿Qué doors? pasa si lo imposible ahora se hace What posible? happens if the impossible is ¿Por not qué possible? siempre pensamos lo malo? Why do we always think the bad ¿Y por qué no pensamos lo bueno? and not think the good? Lo que Dios tiene para con What God nosotros. has for us. La Biblia dice que los pensamientos, los planes de Dios The Bible says that God's plans son buenos y are perfectos good and perfect para bendición de sus hijos y for de sus blessing of hijas. His children. Lo que Dios tiene para ti no es para mal, What God has for you is not for bad. es para bien, para bendecirte, for good, it's to bless para you, ayudarte, to para help you, sacarte. to take you out. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Give the strong applause to the Lord. Entonces estos hombres So these men, decían, no, nosotros no adulteramos. they say, no, we're not adulterers. Y Jesús decía, no, es que ese no es el problema. Jesus said, no, that's not the El problem. problema es que está en la mente. The problem is it's in the mind. Era un problema.
It was a problem. Hay una batalla There's a espiritual. battle, spiritual battle. Entonces la gente creía, So people o thought, la gente cree, or people think, que si no lo hacen, if they don't do it, entonces no han pecado. then they haven't sinned. Lo que no estamos entendiendo Well, we're not es que el understanding. problema está aquí en la The mente. problem is here in the mind. Entonces Jesús les dice lo siguiente, Jesus o says la the palabra following. dice lo The siguiente. word says the following. Dice en 2 de Corintios, 2 Corinthians capítulo 10, versículo 4 y chapter 5. 10, verse 4 through 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Entonces, Dios dice So God says, que las armas de nuestra milicia the weapons we fight, no son carnales, they're not fleshly. no son físicas, They're not physical. son They're espirituales. spiritual. Son poderosas en Dios Powerful para la destrucción de in fortalezas. God to demolish strongholds. Entonces las personas están tratando de pelear, People are trying to fight, tratando de resolver un problema, una situación trying to solve a problem, a situation, físicamente physically, y jamás lo van a lograr. and they will never accomplish it. Porque el problema no es físico, el problema es The espiritual. power is not physical, it's spiritual. Por eso Dios dice, las armas de nuestra milicia That is why God says the weapons of our fight no son carnales, are not weapons of the world. sino que son poderosas They are powerful en Cristo in Jesús. Jesus Christ. Dios te da armas espirituales God gives you spiritual para weapons que tú puedas pelear, so you can fight, derrotar al enemigo demolish the enemy, y tener victoria total. and have total victory. Dios no quiere que tú tengas una victoria God parcial, doesn't want you to have partial de victory. esas victorias esporádicas. Those sporadic victories. Una victoria hace 8 meses A victory 8 months ago. y la próxima victoria 2 años y The medio. next one 2.5 Más adelante, years. no. No. Nosotros vamos de gloria en We gloria go from glory to glory, y de victoria en victoria. victory after victory. Quiere decir, no, Meaning, espera. hold on, Quiere decir meaning que van a venir batallas, battles will come, van a venir problemas, problems will come, van a venir circunstancias, circumstances will come, pero vas a tener la victoria. but you will have victory. En cada y toda una de In ellas, each and every one of them, Dios nos da la victoria. God gives us victory. Para poder tener una victoria, To enable to have a victory, tiene que haber pasado una batalla. you have to have gone through No a pueden battle. haber victorias You cannot have victories si primero no hay batallas. if there's no battle. Pero en tu batalla, But in your battle, Dios te da la victoria. God gives you victory. En tu problema, In your problem, Dios te da la victoria. God gives you victory. En tu situación, In your situation, Dios te da la victoria. God gives you victory. Porque en Cristo Because Jesús in Jesus Christ, somos más we are more que than vencedores. overcomers. ¿Cómo tú puedes ser más que Can vencedor? you be more than an overcomer? En Cristo In Jesús, Jesus Christ, tú eres más you are more que vencedor. than an overcomer. La victoria está garantizada. Victory is guaranteed. Dios te dio la victoria. God gave you victory. Es tuya, It is yours. pero tienes que apoderarte But de you have ella. to take ownership of it. Tienes que creerla, You have to believe it. porque es la palabra de It Dios is God's word que llega a tu vida. that comes to your life. Entonces tú la escuchas So you hear it y tú la coges. and you grab it. Y dices, yo profetizo esa I palabra. prophesy that Yo word. declaro esa I palabra declare that word sobre mi casa, over my mi house, hogar, my home, mis hijos, my children, mis finanzas, my finances, mi salud, my health, mi esposo, my husband, mis negocios, my business, mi escuela, universidad. school, college. Tú declaras esa You palabra. declare that word. Tú te apoderas de la palabra You take de ownership Dios. of God's word. Entonces dice versículo 5, So verse 5 says, derribando argumentos, o en otras palabras, imágenes. we demolish. ¿Derribando qué? Arguments. Imágenes, argumentos. Demolish what? Images, arguments. Hay veces argumentamos con Dios. Sometimes we argue with God. Dios te dice, te juro que te voy a bendecir. God tells you, I swear I will bless you. Una vez estaba yo hace, no sé, años atrás, Once years ago, era un invierno, it was a winter. estaba yo quitando la nieve del frente de la I casa. was shoveling the snow in front of Era the house. bastante nieve It was a lot of snow, y ya estaba cansado. and I was tired. Llevaba como 1 hora paleando I had nieve been shoveling for y like an paleando hour nieve. and shoveling. Y yo en un momento paro a descansar Then I stopped to rest,
y escucho la voz de Dios. and I hear God's word. La escucho audiblemente, I hear it audibly. que me dijo, te juro That told me, I swear, que te voy a I bendecir. will bless you. Te juro que te voy a I bendecir. swear I will bless Te you. juro. I swear. Tú escuchas la palabra de You Dios. hear God's word. Dios te dice, te juro God que te tells voy you, a I bendecir. swear I will bless you. Pero después vienen But then enfermedades, sickness comes, problemas, problems, situaciones, situations, argumentos, arguments, circunstancias. circumstances, Y empiezas a dudar. and you begin to doubt Argumentos arguments que el enemigo empieza a poner en tu vida. that the enemy begins to put in your head. Se conocen o te dicen como dardos de fuego. They're known as fiery darts. Salen. They come out, Dardos de fuego. fiery darts. Dardos de fuego. Fiery Esos darts. dardos de fuego Those darts of fire, son dudas, they're doubts, miedos, fears, temores, fears, inseguridades, insecurities, falta de fe. lack of faith. ¿Será que Dios me habló? Did God really speak to me? ¿Será que Dios me quiere bendecir? Does God want to bless me? ¿Será que Dios va a solucionar mi Will problema God solve my problem y mi situación? and my situation? Pero es imposible. But it's impossible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Is there something impossible for God? Claro que no. Of course not. Entonces empiezan a llegar esos So dardos, those darts begin to come. derribando argumentos o imágenes y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Entonces lo que Dios nos está diciendo, What God is telling us, hay una batalla, there's a battle. hay una batalla espiritual en tu mente. There's a spiritual battle in your El mind. terreno donde esta batalla se pelea The territory where this battle is fought, es en tu mente. it's in your mind. Ahí es donde hay una batalla That's where there's a battle de falta de fe, with lack of faith, de miedo, Fears. de incertidumbre. uncertainties. Entonces por eso dice derribando argumentos. That's why it says demolishing arguments. Todo argumento All arguments que se levanta al conocimiento de Dios. that comes against the knowledge of God. Dios te dice algo. God tells you something. Dios quiere bendecirte. God wants to bless you. Dios quiere ayudarte. God wants to help you. Dios quiere prosperarte. God wants to prosper you. Dios quiere solucionar tu problema y tu necesidad. God wants to solve your problem. Y tú empiezas a dudar. And you begin to doubt. No, pero es que tal vez eso sea para Maybe ellos. that's for him. Tal vez para los que cantan Maybe allá for the arriba. ones singing up there. Tal vez para los ancianos, Maybe for los, the elders, los the líderes. leaders. Pero para mí, But for me, yo que llegué hace unas semanas o hoy, I just got here today or a week ago, y Dios me va a bendecir a mí. and God is going to bless Y me. Dios dice, sí, yo te voy a ayudar a ti. God says, yes, I Y will a help ti, you, and y you, a ti, and you, y a ti. and you. O sea, no es por tiempo, It's not for time. es por creerle. It's for believing Him. El que le cree a Dios. The one that believes in God. Aquel que se atreve a creerle a Dios Those who dare to believe God en contra de todas las circunstancias. against all the circumstances. Aun cuando todas las puertas se hayan cerrado. Even when all the doors have closed. Aun cuando tú no puedes ver nada en medio de tu dolor, Even when you cannot see anything in front of your pain. en medio de tu tristeza In y the midst of angustia, your sadness and anguish, tú sabes you know que tú sabes That you know, que tú sabes that you know, que tú sabes that you know que Dios es bueno, that God is good. que Dios es bueno y tú God sabes is eso. good. You know Y tú that. dices, Señor, no importa, You say, Lord, it doesn't no matter. importa esta situación, This situation no doesn't importa matter. este problema, This problem doesn't esta matter. circunstancia, This circumstance, estos enemigos que These se han enemies levantado, that have raised up. aunque todo parezca que se haya perdido, Even if everything seems lost, yo sigo creyendo, Señor, I keep on de believing, que Lord, tú eres bueno. that you are good. Y si tú crees eso, And if you believe that, entonces todo argumento, then all argument, toda situación, all situation, todo dardo de fuego fiery que el dart enemigo tire sobre that ti the enemy throws on you se puede detener to stop con el escudo with the shield de la fe. of faith. ¿Cuál es el escudo? Which is the shield? Es el escudo de la fe. It's the shield of faith. No hay otra forma, There's no other no hay way. otra manera. There's no other way.
Lo paras con la fe. You stop it with Dice, faith. no, yo le creo a Dios. Saying, God, I believe Yo God. sé que lo mejor está por venir. I know the best Yo is yet sé to que Él come. me quiere bendecir. I know He wants to Yo sé bless que me. Él va a bendecir a mis I know hijos. He will bless my Él children. va a bendecir mis He will finanzas. bless my finances. Él va a bendecir mi He will salud. bless my health. Él va a bendecir mi He camino, will bless my way. mi entrada, mi My salida. entrance, my Yo exit. sé que Él lo va a hacer. I know He will do it. Cuando tú tienes fe, When you have faith, todo argumento, all arguments, todo dardo de all fuego fiery darts se apaga. shuts off. No puede entrar. It cannot enter. Estás protegido, You are guardado, protected. refugiado en la fe. Refuged in ¿En faith. quién? In who? No en la fe del dinero, Not in faith of money, no en tu conocimiento, not in your knowledge, sino en Cristo Jesús. but in Jesus Christ. En Él. In En Him. Él tú tienes una seguridad, In Him you have assurance. tienes una certeza You have security. de que por muy difícil que sea la situación, Difficult as the situation may be, para Dios no hay nada for God, imposible. there's nothing impossible. Nada Nothing imposible. impossible. Esas fortalezas Those strongholds están en la mente de las are personas. in the mind of people. Y ahí es donde la lucha se da. That is where the battle happens. Y aun cuando uno se sienta a hablar con la gente Even when you sit and talk to people, y tú le hablas de promesas de Dios speak about God's y promises, de lo que Dios tiene para ti, what God has for you, la gente no lo cree. people don't believe it. La gente no lo cree. People don't believe Y it. algo que yo quiero enseñarles, There's something I want to teach you, que yo he hablado en otras and I've ocasiones, spoken on other occasions. pero voy a hacer un poquito más de énfasis hoy. I'll emphasize a little more today. Hay algo que se conoce como el rema o el logos There is something known as like logos. y otro es el rema. The other one's the rema. Y habla de la palabra de Dios. Speaks of God's word. Entonces, ¿qué es el logos? What is the logos? ¿Qué es el rema? What is rema? El logos Logos es la palabra. is the word. Entonces usted lee, por ejemplo, So you read, for example, que Jesús le dijo a Pedro, Jesus said to Peter, ven, come. ¿cierto? Y Pedro And Peter se bajó de la barca, got off recuerda de the esa ship, historia, remember the story, y empezó a caminar began to walk sobre el agua. on water. ¿Por qué? Why? Porque Jesús le dio la palabra. Because Jesus gave him the word. Un pasito más. One more step. ¿Lo hacemos? Should I do it? ¿Le creemos a Dios? Do we believe God? Jesús dijo, Jesus said, Salmo 91, Psalm 91, ¿le creemos a Dios? Do we believe Y God? tomamos el paso. and take the step. Ok, voy a explicarles ahí. I'll explain it. Hace muchos años, Many years ago, casi me enredo, I almost got tangled. hace muchos años atrás, Many years ago, había un ministerio en Corea, there was a ministry in Corea Korea, del Sur, South Korea, ministerio de jóvenes. a youth Y ministry. había una jovencita que era muy ungida There was a por very Dios. anointed young lady. Entonces muchos de los jóvenes Many of the youth iban a las campañas que esta joven hacía. went to the campaigns this young lady. Y ella lo hacía en las ciudades pequeñas, She had them in pueblitos, small towns, cities, aldeas. villages. Y un día tenía una reunión de jóvenes muy especial, muy ungida, One day she had a gathering, very anointed, pero of youth, había llovido durante 2 o 3 días but it had rained for consecutivos. 2-3 consecutive days. Y resulta que para llegar a ese pueblito And to reach that había que pasar una village, aldea. you had to go through Perdón, había que pasar un bridge, un puente. un puente. You had to go through a Había que bridge. pasar un puente. You had to go Pero through a había bridge. llovido tanto But it had rained so much, que la lluvia se había llevado el puente. the rain took away the Entonces bridge. la gente de este lugar So the people from this place no podían pasar. couldn't cross. Y había un grupo de jovencitas, There was jovencitos a group of youth que anhelaban y querían ir that a esa really reunión. want to go to that meeting. Entonces una de las jovencitas So one of the young dijo, no, ladies la palabra dice said, no, the word says de que Pedro caminó sobre las aguas. Peter walked over water. Si la palabra lo dice, And if the word says it, nosotros lo vamos a creer. we're going to believe it. Abrieron las escrituras, They opened the scripture, leyeron la palabra, read the word, la confesaron, confessed it, la profetizaron prophesied it, y empezaron a caminar and began to y se walk metieron al río. and went in the river. ¿Qué sucedió? What Que la happened? corriente se las llevó The current took them, y murieron 5 and jovencitas. 5 young ladies A died. los 3 días las 3 encontraron days later, a la entrada de donde They el were río found. entra al mar. with the river enters 3 the días sea. después. 3 days later, Esto formó un gran escándalo dentro de la comunidad cristiana. scandal within the community. Christian ¿Qué pasó? community. What happened? Estas jóvenes creyeron, These young ladies believed. declararon la palabra de They Dios. declared the word of God. Entonces, ¿cómo explica ustedes So eso? how do you explain this? Preguntaban los periódicos, The newspapers asked,
Preguntaban los canales, The channels were asking, ¿qué sucedió? what happened? Lo que la gente no entiende es lo siguiente. What people don't understand is the following. Lo que ellas leyeron What they read es el logos, is the logos, la palabra de Dios. the word of God. El rema The rema es una palabra específica is a specific word para una persona específica. for a specific person. Entonces Jesús le dijo So Jesus said a Pedro, to Peter, ven, come. le dio la palabra. He gave him the word, No el logos, not the logos. le dio el rema. He gave him the rema. Entonces cuando Pedro tomó el rema, So when Peter took the rema, pudo hacer lo que es imposible, he was able to do what was impossible, caminar sobre las aguas. to walk on water. En otras palabras, cuando Dios te da el rema, In other words, when God gives you the una rema, palabra a específica specific word a una persona to a específica, specific person, tenlo por seguro be sure de que tú sabes, que tú sabes, you que know, tú sabes, that you know, que tú sabes, que tú that you sabes, know that you know que tú sabes that you know que se va a dar. it'll happen Porque Dios because lo God dijo. said it. Entonces, ¿cómo nosotros So how do we recibimos el rema? receive the rema? Aquí está la clave. Here's the key. La Biblia dice The Bible says que la fe viene por el oír faith comes from hearing, y el oír hearing la palabra de Dios. the word of God. ¿Cuál palabra? What word? ¿El logos The logos o el rema? or rema? Necesitamos que el logos We need the logos se convierta en rema. to become in rema. ¿Cómo se convierte? How does it become? Cuando tú lo lees When you read it y lo lees and read it y lo escuchas and hear it y lo escuchas and hear it y derribas todo argumento and you demolish every que está en argument tu that mente, is in your mind, no con armas not físicas, with physical weapons, sino con armas but with espirituales, spiritual con weapons. la fe de Dios. With God's faith. Entonces esta palabra So this word se empieza a convertir en rema begins to turn into a y rema deja de ser and logos. stops being Entonces logos. tú la lees, So you read it, tú la escuchas. you hear it. Entonces esa palabra That word es mía. is mine. Hace unos años atrás A few years ago, había una mujer sentada allá atrás there was a woman seated en la back última there, silla last chair, y se dio una palabra desde aquí and the word was given from here sobre compra de casas. of buying houses. Y esta mujer And this cogió woman esa palabra Took that word y empezó a creerla, and began to believe empezó a it, began to profetizarla, prophesy it, empezó a traerla sobre su began to vida, bring it over her a life, declararla to declare y it, se convirtió, ya pasó de ser logos and stop being a logos, y se convirtió en rema. and it turned to a rema. Pocos meses después, Months later, el Señor le dio su casa. the Lord gave her a En house. otras palabras, tú tienes que In escuchar other words, you have to la listen palabra de Dios to the word of God. y derribar todo argumento, Demolish every todo argument, argumento every que argument se levanta that rises en up contra del conocimiento against the de knowledge Dios. of God. O sea, la palabra que Dios te ha The dado. word that God has given. Yo sé que para Dios I know that for God, nada es nothing imposible. is impossible. Pero no, espere. But no, hold on. Pero esto sí es imposible. This is impossible. Esto los doctores dijeron This, the doctor said, que no hay sanidad. that there's no healing. Ay, sí, no. Entonces, Oh, then esto sí, pero this esto no. yes, but that No, no. no, no, no. No. Para Dios For God, nada nothing es is imposible. impossible. Si Él creó los If cielos, He created the heavens, la tierra, the earth, el universo, the universe, las the galaxias, las galaxies, the estrellas, stars, los planetas, the planets, no va a poder resolver tu problema. won't He be able to solve your O sea, problem? Él sí puede hacer esto, He could do that, pero no puede hacer esto. but not this. ¿Esto le queda grande? This is too big for Him? No, claro que no. Of course not. Para Dios no hay nada For imposible. God, there's nothing Entonces, impossible. todo argumento Every argument que se levanta en that contra rises against de qué? Del what? conocimiento de of Dios. God's knowledge, Hay un conocimiento. there's a knowledge. El conocimiento que tú adquieres Knowledge that you acquire en la universidad, college, en la escuela, school, en la vida. in life. Y hay otro conocimiento, There's another knowledge, el conocimiento de Dios, God's knowledge, el que Dios te da. the one God gives you. ¿Cuál tiene poder? Which one has power? El de Dios. God's. Cuando la palabra When the word se convierte en rema. turns into Y rema, tú sabes que esa es tu palabra, and you know that is your word, que ese es tu destino, that is your que destiny, ese es tu propósito. that is your purpose. Nada ni nadie Nothing or anyone te lo va a quitar. will take it away. Déjeme darle otro ejemplo. Let me give you another example. Una vez Once, Dios lleva a Abraham God takes Abraham y le dice, te voy a bendecir and says, I will bless you. a ti y a
tu descendencia. you and your descendants. Y le muestra la tierra. And shows him the land. Muestra la tierra. Shows him the land. Al este, East, al oeste, al norte, al west, sur. north, south. Dice, esa tierra es tuya. He says, Esa, this is your esa, land. This esa, one, that esa, one, esa, that one, that esa, one, that one, esa that y one, esa. that one. Pero hay un problema. But there's a problem. En esa tierra In that land, había ya habitantes. there were already inhabitants. Quiere decir que Dios está dando algo Meaning God is giving que something supuestamente no le that pertenece a él. supposedly doesn't belong to Usted no him. puede ir afuera But he could go out, y ver un carro bonito, nuevo, he could del go año, out and see a new car y decirle a tu mujer, mija, and tell your wife, le regalo ese carro. honey, I'll give you that car. ¿Cómo así? Ese carro no es suyo. What do you mean? That car isn't yours. Usted no se lo puede dar. You can't give it to her. Sin embargo, Nonetheless, Dios está diciendo, God is saying esas tierras that those lands se las voy a dar, I'll give to you. pero ahí hayan habitantes. But there are people living Sin embargo, dice, aunque ahí hayan habitantes, even though there's people living there, aunque ahí estén otros, even though there's others, esas tierras those lands van a ser will tuyas. be yours. ¿Por qué Dios tiene el poder sobre esas Why does tierras? God have the power over the Porque land? Él creó Because he created el cielo the heaven y la tierra. and the earth. Si Él creó la tierra, He created the earth, quiere decir que la tierra meaning es de Él, The earth le belongs to him. pertenece a Él. it belongs to him. Aunque hayan otros Although there's others disfrutando y teniendo enjoying and having lo que Dios te ha prometido, what God has promised you, lo que Dios dijo que te iba a what dar, God said he will give to tú you, puedes estar seguro you can be sure que eso va a ser para ti. that that will be for you. Otros lo podrán tener, Others will be able to have el it. negocio, The business, el carro, The car, lo que sea, whatever it could be, lo podrán tener, you can have it, pero eso es tuyo. but it's yours. Y eventualmente And eventually, esas tierras pasaron a ser las tierras de los hijos de those Dios. territories was, Pero un día if one day él tiene problemas, situaciones he has problem situations con Lot, with Lot, con su sobrino. with his nephew. Entonces le dice, Lot, So he says, Lot, escoge la tierra que tú quieras. pick the land that you want. Si tú coges las montañas, If you pick the mountains, entonces yo me voy para este otro terreno, then you para go el to valle. the other land. Si tú coges el valle, if you take the valley, yo me voy para las montañas. I'll go to the mountains. Y entonces Lot empezó a mirar Then Lot began to look y empezó a mirar. and began to see. Estas son las tierras que yo quiero. These are the lands I want. Y escogió. And he chose. ¿Saben cuál escogió? Do you know which one he chose? Las que eran opuestas The ones that were a las que Dios le había prometido a Abraham. opposite to the ones God Palabras, promised Abraham. nada ni nadie te va a quitar lo words, que Dios te ha prometido. nothing Es tuyo. nor Amén. anyone will take Gloria a away Dios. what God has promised you. Puedes It's yours. agradecerle. Amen. Glory to No God. lo tengo, You can thank him. I have pero it. es mío. But I don't have it. No but lo it's tengo, mine. I don't have pero it. es mío. But it's mine. Hay un lugar que yo estoy viendo There's a place I'm seeing para nuestra iglesia. for a church. No lo tenemos, We don't have it, pero es nuestro. but it's ours. No lo tenemos, We don't pero have it. disfrútenlo, Enjoy it. ténganlo, Have it. construyamenlo, Build it for. arréglenlo, Fix it up. porque ese lugar Because that place es nuestro. is ours. Ese lugar That place es nuestro. is ours. Si usted le cree a Dios, déle ese fuerte If you aplauso. believe God, give him that strong applause. Dile a la persona que está a tu lado, The person next to you, lo que Dios tiene para mí, what God has for me, nada ni nadie nothing nor anyone me lo va a quitar. will take it away. Amén. Amen. ¿Seguimos o paramos? Continue or do we stop? El problema está en la mente. The problem's in the mind. Más del 50% More than 50% de las personas que están en un hospital of people in a hospital están por problemas are because of mentales. mental problems. Más del 50%. More than 50% Problemas mentales. mental problems. Una vez llevaron a la iglesia One time they took to church una mujer que había sido hospitalizada número de veces. a woman that had been hospitalized numerous Problemas times. psiquiátricos. Psychiatric Había problems. estado en psiquiatras, She had been with psychiatric, tomando medicamentos, taking medication, todas esas cosas. all those things. La trajeron a la iglesia. They brought her to church. Era un pastor, ¿será que usted puede orar por ella? Pastor, could you pray for her? Cuando la trajeron, When they brought her, la trajeron 4 hombres, 4 men brought her. grandes, fuertes, Big and 4. strong. 4 of them. No la podían controlar They couldn't control her. a esta mujer. This woman. La pusieron ahí, They placed her there.
empezamos a orar We por began ella. to pray for her. La anciana Blanquita sabe quién le The estoy elder hablando. Blanquita knows who I'm speaking Blanquita of. estaba ahí, oramos por esta mujer. Blanquita was there. We prayed for this woman. Dios la liberó. God delivered her. Ella se levantó. She stood up. Dijo, ¿qué pasó? She said, "What happened? ¿Dónde estoy? Where am I? ¿Qué fue esto? What was this?" Completamente sana. Completely healed. Nunca más Never again volvió a un hospital psiquiátrico. did she go to a psychiatric ¿Cuál era el hospital. problema? What was the problem? Mental. Mental. ¿Dónde estaba la batalla? Where was the battle? En la mente. In the mind. En este momento hay una batalla. At this moment, there's a battle. Algunos están, ¿será verdad? Some are like, "Oh, could it be true? Si lo viera, lo creería. If I see, I believe." Si por lo menos hubiera caminado, If at hubiera least- tomado un paso, le creo. You would have took a step. I Esa would hubiera have sido la prueba, that would have been the proof, pero no lo creyó. but didn't No, believe si el it. Señor me dice No, if the Lord que lo tells haga, me yo lo to hago. do it, I do it. Pero si Él no me dice, yo But no if lo He hago. doesn't tell me, I don't. ¿Por qué usted cree que Jesús Why do you think Jesus no lo hizo? didn't do it? Satanás lo llevó hasta la cumbre, Satan took him to the hasta lo highest, más alto to the highest del templo. of the temple. En otras palabras, donde todo el mundo lo podía In ver. other words, where everybody could see. La gente quiere que todo el mundo los vea, People want to be seen by que todo el everyone. mundo los conozca. Everybody to know Entonces them. lo llevó hasta lo más So he alto took him to the highest y le dijo, lánzate, and said, "Throw yourself." que la Biblia dice, The Bible says, Salmo 91, Psalms 91, que si tropezases, if you trip, el Señor mandaría a sus ángeles the Lord will send His angels para sostenerte. to sustain you. ¿Qué le dijo el Señor? What did the Lord say? Escrito está, It is written, al Señor tu Dios no tentarás. "You will not tempt your God." Si el Señor dice que sí, If the Lord says yes, tú lo haces, you do it. pero no te lances But porque don't tú throw crees yourself una palabra de because you Dios. believe a word. Tiene que ser It has un to rema. be a rema. No tiene nada que ver con fe o no It has creer. nothing to do with faith or Tiene que ver con esperar y It has to do conocer with los wait tiempos de Dios. and knowing God's time. Hay veces que Dios te manda a hacer cosas locas There's times where God makes you do que crazy nadie things te puede creer, that nobody can believe in. pero Dios sabe por qué lo está But haciendo, God knows why He's doing it. pero te va a respaldar. But He will back you up. No te va a dejar que seas He avergonzado. will not leave you to shame. Alguien dice amén, Anybody say aleluya, amen? gloria a Dios. Hallelujah. Glory to God. Hoy en día no tenemos altares físicos. Nowadays, we don't have physical altars. Normalmente hoy en día la gente no se arrodilla delante de un altar. Don't kneel before an altar. Espero que no. I hope not. Delante de un santo, Before una a imagen. saint, an image. Antes lo hacíamos, Before we used to. ya hoy no lo hacemos. Now we don't. Pero ahora se ha cambiado de un altar físico Now it changed from a physical altar a un altar to espiritual. a spiritual altar. Entonces ahora está es en el corazón, Now it's in the heart. ahora está es en la mente. Now it's in the mind. Hay personas There are people que no se pierden un capítulo de una serie. who don't miss a chapter of a series. Yo he visto personas esperar hasta las 12 de la noche para I ver see el primer people capítulo waiting de la serie. Till midnight to see No the se lo first pierden. series. They don't Pero miss sí it. se pierden un día de But iglesia, they do miss a day in church. un día de grupo de conexión, A connection group day. un día de oración. A day of prayer. No se pierden ni al gimnasio. They don't even miss going Todos to the los gym. días a las 5 de la mañana están en el Every gimnasio day at 5 a.m. they're in the gym haciendo ejercicio. exercising. Y no se lo pierden, They don't miss it. pero se pierden el día del Señor. But they miss the day of the Lord. En otras palabras, nuestras In prioridades other words, our priorities no están donde deben de estar. are not what they should be. ¿Qué es idolatría? What's idolatry? Idolatría es todo aquello Idolatry is o toda everything persona or every que person nosotros pongamos primero that que we Dios. put before God. Primero que Dios. Puede Before ser una God. persona. It could be a person. Aún puede ser el ministerio. It could even be the La ministry. iglesia The se puede church convertir en un ídolo. could turn into an idol. El Señor siempre tiene que estar primero. The Lord should always be Siempre. first. Always. En todo lo que tú hagas, In everything you do, en todo lo que tú digas. in everything you say. Primero que tu casa, que tu hogar, Before your house, que tu before your home, familia, que before your tus family, hijos, que before tu your children, esposa, tu before your wife, esposo, your que husband, las finanzas, que el finances, ministerio, the ministry. siempre tiene que ser God Dios. should always Por eso Él nos pide las That is why he primicias, asks for our first lo fruits. primero The first para for Dios. God. La oración en la mañana. Prayer in the morning. Lo primero es The orar a first Dios. is to pray to God. Antes de irte a trabajar, Before going to work, antes de ir a la universidad, before going to college, antes de hacer cualquier cosa before al doing gimnasio, anything, tú gym, buscas
a Dios. You seek God. Porque Dios es tu prioridad. Because God is your Porque Él es lo priority. más importante. He's the most important Porque Él one. es lo primero He's first en todo y para todo. in everything and for everything. Dios siempre tiene que ser primero. God should always be Si hay first. algo If there's something que esté primero que Dios, that's before God, eso es una idolatría y Dios That's te lo va idolatry. a quitar. and God will take it away. Porque Dios no comparte su gloria God doesn't share his glory con nadie. with anyone. Dios no comparte su gloria God does not share his con glory nadie. with anyone. Por eso le damos a Él toda la gloria, That is why we give him todo all the el glory, honor, all the todo honor, el imperio, all the empire, toda la alabanza, all the worship, todo a Él all to him y solamente a Él. and only him. Porque cualquier otra cosa Because any other thing se convierte turns en una idolatría. into idolatry. Voy a terminar con esto. I'll finish with this. Mateo 6:24 Matthew 6:24 dice lo siguiente. says the following. Ninguno puede servir, dice ninguno. O sea No que one. no hay excepción. There's no exception. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Dios está diciendo que no podemos servir a dos señores. God is saying we cannot serve two gods. ¿Sabe qué significa la palabra Señor? Do you know what the word master La means? palabra Señor significa dueño. The word master means Por eso owner. decimos, tú eres nuestro Señor. That is why we say O you sea, are tú our eres el dueño Lord. You de are mi the vida. owner of my Tú life. eres el dueño de todo lo que yo You tengo. are the owner of Y everything tú I eres, have, tú eres mi rey. and you are my O king. sea, que tú gobiernas So you govern, y tú eres el dueño and you are the de owner todo lo que yo soy of everything y I de am, todo lo que yo tengo. of everything Entonces I have. Dios está diciendo, So God is saying tú no puedes servir a dos señores, you cannot serve two gods, porque two vas a masters, amar a uno because you will love one y aborrecer al otro. and hate the other. ¿Y cuál es ese otro señor? Which is that other master? En el original In the original, es una entidad, un demonio que se llama Mamón. it's a demon named Mammon. Ese demonio es una entidad That y es poderosa. God is Es tan powerful. poderosa It is so powerful. que mire lo que la gente hace por el dinero. Look at what people do for money. La gente mata, miente, People kill, they hace lie, lo que sea they do whatever por tener el dinero. to have money. Porque el dinero les trae poder. Because money brings them power. Porque el dinero les trae Money influencias. gives them O sea, influence. todo está atado. Everything Y is Dios bound. dice, ustedes no pueden servir. God says you a cannot dos serve señores. two masters. Ustedes no me pueden servir a You mí cannot serve me y servir a Mamón. and serve Mammon. No se puede, es You imposible. cannot. It's impossible. El dinero Money es una idolatría is an idolatry. y lo tenemos And como we eso. have it as that. Entonces cuando el Señor nos pide el diezmo decimos, no, So when the Lord Señor, asks for tithings, we tú say, conoces, No, Lord, you tú know. sabes mi corazón, you know my heart, que yo te amo, that I love you. yo te entrego mi mejor adoración, I'll give you my Señor. best worship, E inclusive, Señor, hasta lloro, Señor. I even cry, Lord. La gente me, Señor, yo lloro, Lord, I cry. mi I mejor cry. adoración. My best worship. Pero el dinero, mamón, no, But no, money, no, ahí mammon, sí no, no, no. ahí sí no. There Y es no. una idolatría. And it's an idolatry. No se lo queremos dar a Dios. We don't want to give it to Entonces God. tratamos de servir a dos We señores. try to serve Tratamos two de masters. servir a Dios We try to serve God y de servir a Mamón. and to serve Mammon. Pero no se puede. But it can't be done. Porque amarás a uno y aborrecerás You will love one and hate al otro. the other. Es imposible. It's impossible. Entonces Dios te prueba. So God tests you. ¿Me vas a dar el diezmo? You're going to give me the El tithings? 10% de todo lo que tú ganes. 10% of everything you make? Señor, no. No, Lord, Esto no. sí es difícil, This is Señor. Tú difficult. sabes que yo estoy ahorrando Lord, para la casita. I'm saving for the house. Estoy ahorrando para el carro. I'm saving for the car. Estoy ahorrando para la I'm universidad. saving for college. Pero lo que no estás entendiendo What you're not getting, es que cuando tú le das a Dios el diezmo, when you give to God Él te tithings, lo devuelve 100 veces He más. gives it back 100 Cuando tú times le das a fold. Dios las primicias, When you give God the Él te las first devuelve 100 He veces gives it más. back 100 times fold. Entonces es una multiplicación, So it is a es multiplication. una bendición It is a blessing poderle dar a Dios y servir a to Dios be able to give to God and y serve decirle, God. tú eres
mi Dios. and say, "You are my Tú God. eres mi Dios. You are my Tú no God." puedes decir que Dios es tu You Dios cannot say God is your God, y tú no le estás dando a Dios lo que a Dios and you're not giving to God le pertenece. what belongs to God. Alguien dice amén, Anybody say aleluya. amen? Me dolió. Hallelujah. Oh, that hurt. Denle ese fuerte Give aplauso him ahora that sí. strong applause. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up. La próxima semana vamos a continuar, Next week we'll continue, pero ahora vamos a honrar a Dios, but now we will honor God, haciéndolo a través de la Santa Cena. doing it through the Holy Supper. Si alguien no tiene la Santa Cena en su mano, Somebody doesn't have the Holy Supper in their hand, por favor levante su mano please raise your hand, y un ujier se la hará llegar. and usher will give Si it alguien to no you. la tiene, levante su If mano, por somebody favor. doesn't have it, please raise your hand. En la parte de acá, por favor, alguien me puede ayudar. Here on this side, somebody can help me. Los que nos están viendo a través de las redes Those sociales, watching us through social media, por favor, también acompáñenos, please join us. que la Biblia dice que debemos de hacerlo unidos como un solo cuerpo. The Bible says we should do it together as one body. ¿Alguien más le hace falta? Anybody else missing it? Pero antes de tomar la Santa Cena, Before taking the Holy Supper, vamos a hacer el llamado, we're going to do the calling. que esto es lo más importante. It's what's most important. Más importante que la alabanza, la More adoración, important than más worship and importante praise, que la more prédica, important than the preaching, es entregar nuestra vida a Jesús. is to give our life to Jesus. Pastor, ¿y por qué eso es importante? Pastor, why is that important? La Biblia dice que nadie va al The cielo Bible says nobody goes to Nadie. heaven, no one, si no es a través de unless Jesús. it's through Jesus. A través de Él, sí, Through him, yes, porque Él es la puerta. because he's the door. Y entonces, ¿cómo entro yo a esa How do puerta? I enter that door? Tienes que orar. You have to pray. Pastor, ¿y cómo oro? Yo no How sé do I orar. pray? I don't know how to pray. Repite conmigo. Repeat after me. Simplemente ahí donde tú estás, Simply where you are, tú levantas tu mano you raise your hands. y dices, Señor, You say, "Lord, hoy he entendido today I understood que soy un pecador. that I am a sinner. Padre, me arrepiento de todos mis Father, pecados. I repent of all of my sins. Te pido que me perdones, I ask you to forgive que me, me laves con tu sangre preciosa, to cleanse me with your precious que blood, inscribas mi nombre en el libro de la vida to write my name in the book of y life, que envíes tu Santo Espíritu sobre mí, and to send your Holy Spirit que yo upon me. nunca me apartaré I de will él. never separate from you. Gracias porque hoy soy Thank you because un today hijo, una hija I tuya. am a son, a daughter of En el yours. nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Dale ese Amen. fuerte aplauso al Give him Señor. the strong applause to the Lord.